Tal estudiantes? Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver la quinta unidad. El tema que vamos a ver a continuación es sobre el Imperio Inca, el tercer tema de octavo. Vamos a ver qué nos trae y qué nos dice este tema a continuación. El Imperio Inca es netamente andino. Pertenece a toda la región desde el sur de Colombia y norte de Ecuador. Comienzan ya las tribus o el periodo preincaico y con ello nace ya esta civilización o las antiguas civilización inca, que se extiende por toda el Sudamérica, por el Océano Pacífico, pasa desde sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y el suroeste de Argentina. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué nos dice. Dice que el imperio inca, sobre todo, se desarrolló en territorios occidentales en América del Sur, desde el siglo VIII hasta la llegada de los españoles, que fue en el siglo XVI, en 1500, en 1492, con la llegada de las embarcaciones en el centro América y posteriormente que se fueron afianzando por el sur de la región latinoamericana. Fue el imperio más extenso ya que sus territorios iban desde las actuales zonas del sur de Colombia hasta algunas regiones de Chile. En algunos documentos también está que pertenece un poco de territorio al Argentina. ¿Listo? Entonces todos los incas se iban apoderando de estos territorios. Ahora, este periodo inca, sobre todo, se dice en la historia que eran grandes eh, constructores eh, de sus propias viviendas en las montañas. Entonces, por eso es el denominado eh, en Perú, que hay un centro turístico que nosotros conocemos mucho. Entonces, la mayor parte de personas de Latinoamérica visitan. Entonces, vamos a ver qué nos dice sobre el Inca, el hombre Inca. El poderoso Inca, y que en quechua Capac Inca o en Zapa Inca, el Inca único, era quien gobernaba el imperio. Era el máximo emperador y considerado hijo del dios Sol. A su vez, nosotros debemos considerar que los incas mucho adoraban al Sol, ¿listo? Y eran politeístas, que adoraban a muchos dioses. El dios que ellos se centraban era el dios del Sol, ¿listo? Y a su vez ellos daban ofrendas a los distintos tipos de fenómenos naturales, en este caso a la lluvia, al sol, a la luna, a las estrellas, a las montañas, al río y al número de eh, sin número de cosas, o sobre todo seres, perdón, fenómenos naturales. Ahora, aquí nos dice, el soberano del imperio era considerado como un poseedor, no solo de su territorio, sino también de la vida de sus súbditos, por lo que se puede apreciar que la sociedad inca fue una sociedad jerarquizada. Esto significa que existía un orden de mando, un orden social. Significa que ahí había una pirámide donde quien gobernaba era el inca. ¿Listo? Esto de aquí vamos a ver más adelante quién nomás era jerarquizada. Nos dice, el soberano del imperio era considerado como un poseedor no solo de los territorios, sino también de la vida de sus súbditos, por lo que puede apreciar la sociedad inca fue una sociedad que era jerarquizada posteriormente. La capital del imperio y la residencia era del Capac Inca se encontraba en el Cusco, Perú. En esta ciudad se puede apreciar la actualidad los vestigios de las grandes edificaciones que los levantaban. Por eso, en un momento les dije que ellos eran considerados como los incas, como las grandes edificaciones
que realizaban sobre todo en las montañas o sobre todo en las cúspides de las montañas. Entonces, aquí dice, el poderoso Inca, además de ser considerado el hijo del sol, era visto como el descendiente del primer emperador inca y fundador de las civilizaciones del Mango Capa, la pareja de esposos hermanos hijos del dios Sol. Mango Capa y Mamá Oclo, según las leyendas, incas nacieron del lago Titicaca con la misión de fundar una civilización en tierras fecundas. Ahí, justo en el centro, significa el Huasipungos, los Huasipungos que se denominan de la región andina, o pedazos de tierra que les daban los señores feudales luego de la aparición de los españoles. Se dice que es el centro en el Cusco, en la región, sobre todo de Perú, se dice que es el centro de todos de todo, de toda la ciudad en sí. Aquí nosotros podemos ver la sociedad jerarquizada, que comúnmente nosotros le denominamos como la pirámide social de la sociedad inca o del imperio inca. Esta civilización se caracterizó por ser muy ordenada y disciplinada, pero además guardaba un estricto orden social clasificado en la siguiente manera. Entonces, primero eran obviamente los reales. Este es jerarquizada, pertenece al Capac Inca junto a su esposa Coya y su hijo, el heredador Auqui. Entonces, lo siguiente eran los nobles, quienes estaban divididos por los jefes administrativos sacerdotes y los jefes militares. Entonces, en esta estaba dividida la nobleza de sangre. Todos los familiares del soberano, llamados también orejones, nobleza local, los curacas y los gobernadores locales, y sobre todo los nobles privilegiados, los sacerdotes jefes militares. Entonces aquí en la nobleza habían dos tipos o dos características, los jefes administrativos de los sacerdotes y los jefes militares. Y nosotros tenemos el pueblo, que se dividía en pueblo campesino artesano y siervos esclavos. Aquí se encontraban los campesinos, los militantes enviaban a colonizar otros pueblos y los servían a los soberanos y a los nobles. O sea, el pueblo era considerado por lo último. ¿Listo? Y lo último era obviamente los siervos esclavos. Entonces, este era obviamente la sociedad inca, o en sí era cómo se desglosaba o jerarquizada la sociedad inca. Entonces, el papel soberano que jugaba el inca era la dirección política, social, militar y económica de un estado. Era quien se encargaba y dirigía de la construcción de las grandes obras. Nosotros aquí tenemos una imagen, una representación religiosa del Inti Raymi, perdón, del Inti, que es el sol. Entonces, a nivel de los religiosos rindieron culto al Inti, que es el Sol, al que consideraban su padre, y alrededor de este astro desarrollaban un calendario donde también especificaban los días festivos en los que se debía realizar sacrificios. Los más recordados o los más reconocidos eran de personas eh, que daban el corazón y comenzaban a dar ritos u ofrendas. Esos eran, o si no, las decapitaciones que realizaban en las pirámides sobre todo. El Capac Ñan, además de ser una red vial que tenía en todo el imperio, contaba con un tambo. Los tambos servían como centro de abastecimiento, pero la principal función era de albergar a los casquis para que se recuperaran de sus viajes. Perdón, de los chasquis. ¿Los chasquis quién eran? Eran las personas que eran como los encomenderos. Los encomenderos iban de un lugar a otro y sobre todo ellos caminaban alrededor de 20 kilómetros para dejar los encargos o dejar en sí las encomiendas que el rey, sobre todo, perdón, el, in, el Inca ordenaba a sus súbditos. Entonces, de eso se encargaban ellos. La administración económica se basaba en el pago de tributos de cada región y estos eran calculados de acuerdo con los recursos que poseían. El gobierno era descentralizado, es decir, que el Capac Inca nombraba o gobernadores quienes le debían su lealtad y eran encargados de administrar la zona.
Entonces, el Capac Inca nombraba a los gobernadores, entonces él administraba totalmente todos los recursos que tenía la tierra y comúnmente era para poder desarrollar en sí una civilización donde exista la igualdad. Pero sobre todo ellos también se desarrollaban en una administración comúnmente de jerarquizada, ¿sí? Donde ellos no podían subir de rango y solo eran de sangre pura las personas que estaban ahí siempre arriba. Entonces eso es sobre los incas.